Escuchen este dato. Una mujer sudafricana de 37 años rompió el récord mundial Guinness al dar a luz a 10 bebés. A 10 bebés. ¿Qué tan complicado es esto y por qué se dan los embarazos múltiples? Para hablar de este tema está con nosotros el doctor Javier Cantarero. Bienvenido y feliz año nuevo. Muchas gracias, Egna. Muchas gracias, amigos televidentes, que me dan la oportunidad siempre de poder entrar a sus hogares y poder iniciar un año nuevo sobre ruedas, a como se debe, animados y hablando de un tema que te interesa más de lo que te imaginas, porque ¿quién en su vida no ha pensado o ha querido tener unos gemelitos que anden correteando por su casa? Claro. Lo han pensado, siempre quedan viendo a una madre que tiene 2, 3 bebés y sueñan algún día, o por lo menos en un momento, cómo sería tener varios niños y para colmo, idénticos. Pero se han hecho la pregunta, mujeres, ¿qué es lo que implica? ¿Cuáles son los riesgos que conlleva desarrollar un embarazo de esta índole? Y sobre todo cuando se trata de quintillizos, sextillizos, y esa mujer que decís vos de 10 hijos. 10 hijos. 37 años. Sí, porque una cosa es desear un gemelito. Así es. O trillizos, ponele. Pero ya 10, Dios. No, pero desde los dos. Desde los gemelos, pues porque hablar de gemelos es hablar de dos. La palabra gemelar ya es hablar de par. Ya cuando uno me dice, fíjate que estás abriendo la concha del jocote y dice, me salió gemelo. No te has fijado en eso. Del mamón. Perdón. Del mamón. Entonces, eso significa dos. Pero ¿sabían ustedes, mujeres, de que en el momento en que a vos te diagnostican un embarazo múltiple, hablando del gemelar, ya es una condición que nosotros consideramos inusual? ¿Es un riesgo? Claro que es un riesgo. Si de hecho el embarazo es una situación de riesgo, el embarazo gemelar es una condición de alto riesgo. Porque el embarazo puede ser de bajo o de alto riesgo. Y entonces el embarazo entra dentro de la categoría sine qua non de un embarazo de alto riesgo. Porque lo usual, lo esperable dentro de nuestra naturaleza es que la mujer tenga un bebé. Exactamente. Ahora, ¿por qué una mujer logra tener, gemelos? Porque se da, bueno, en mi caso, por parte de mi mamá, hay 3 pares de gemelos. O sea, esto puede ser herencia porque, sorpresa, el doctor también tiene su gemelo. Así es. Pues ¿por qué se da, doctor? ¿Hay estudios? Y es algo que va en aumento. ¿Por qué? Hablemos un poquito de eso. Porque si nos vamos a que el embarazo gemelar, no voy a decir que es una patología, porque es una palabra un poco fuerte como para describir una condición bastante bonita, pero por eso es de que yo como ginecólogo la describo como inusual. No es algo que a mí, dentro de mi software, esté programado, que todos mis partos, imagínate que todos los partos de las mujeres fueran 2, 3, 5, 7. Ay, vos me decís que estás esperando trillizos y me volas la cabeza. Y yo también. Ya, entonces no es algo que se ve todos los días. Entonces, es una condición entonces que te hace preguntarte, entonces, ¿de dónde viene el hecho? ¿De qué va a depender o qué implica que yo pueda? ¿Por qué yo y por qué la otra no? Mi mamá fue la envidia de muchas de sus amigas y mi mamá se sentía como que no cabía en el planeta porque nos vistió iguales hasta los 12 años. Ahora ya no. Era como... No me quiera Dios. Era como tener 2 muñequitos. Ella se sentía que realizadísima. Bonito. Entonces, ¿qué hiciste? ¿Cómo hiciste? ¿Cómo lo he hecho? Como que fuera una... Como que magia. Fuera una magia. O qué posición hicieron. Y entonces, alteración. Alteración. El embarazo gemelar nace dentro de unos factores
que tienen que ver con la alteración del orden genético normal en que se dan las cosas. Lo que pasa es de que es muy feo decir alteración, o que yo soy producto, que mamá, yo soy producto de una alteración, de una mutación genética. O los dos pues llegaron a la meta al mismo tiempo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Entonces, cualquier situación que te predisponga a la división del óvulo fecundado, te va a predisponer a un embarazo múltiple. Entonces, doctor, ¿de dónde viene? De la división del óvulo fecundado. ¿No te llama la atención la edad de esta paciente? ¿Tiene que ver la edad? Claro. Tiene que ver las hormonas. La genética apenas es un factor predisponente. A ver, ¿cuál es la edad? Por ejemplo. Ninguna mujer debería tener hijos mayores de 35 años dentro de la seguridad. Qué barbaridad, el doctor dijo que ninguna mujer de 35 a más puede. Puede. Pero todas las mujeres deberían optimizar sus embarazos antes de los 35 años. Antes. Porque más allá de los 35 años, mujeres, por cada año se te duplican los riesgos de complicaciones. Esto realmente, doctor, discúlpeme, está escrito en piedra, porque hoy en día conozco mujeres que tienen a los 40 partos saludables. Es algo que se dice o se decía y se ha mantenido, porque lógicamente la mujer de casa, la mujer que no hace ejercicio, la ama de casa, hoy en día hay mujeres como más independientes, que se cuidan, desde los 20 y pico están haciendo ejercicio, o sea, son mujeres que realmente los 40 como que se ven de 30. Entonces, pero ¿está escrito en piedra la edad? Pues en piedra no. Yo siempre he dicho, como te he dicho aquí en el programa, hablar de hormonas no es hablar de cuestiones exactas. Porque el mundo hormonal es un mundo relativo. Pero lastimosamente ninguna mujer puede competir con el reloj. Hay un orden genético que a partir de los 30 años, mira, los estrógenos... Por más saludable que esté. Exacto. Físicamente. Porque ya está programado dentro de tu código genético. A los 35 años, la calidad y la concentración de tus hormonas ya no es la misma que cuando tenías 25. Entonces, ¿cómo puedes esperar que esas hormonas trabajen a como se debe? Mantengan un embarazo a como se debe. Entonces, fíjate que a partir de los 35 años, entonces ya el cuerpo, los estrógenos no son los mismos. Entonces la estructura genética de un óvulo fecundado es más débil. ¿Y qué pasa si la estructura genética de un óvulo fecundado es más débil? Se rompe, se divide. Pero no es porque la mujer esté en óptimas condiciones, voy a tener gemelos. No, y además no se puede predecir. La bipartición del óvulo fecundado, del cigoto, parte de una alteración. No es normal que un óvulo fecundado se rompa. ¿Ya me explico? Ahí nace el embarazo gemelar. Y todo es doble, doctor, doble achaque, dobles problemas. Doble placenta, no. No, obviamente. Hay embarazos gemelares que tienen doble placenta y tienen doble bolsa. Hay embarazos gemelares que tienen doble bolsa, una placenta. Y hay embarazos gemelares que tienen una bolsa y una placenta. Pero para terminar lo que te estoy diciendo, es que la otra causa de embarazo gemelar es de que tal vez el óvulo fecundado no se divida, pero que la mujer ovule un óvulo por cada trompa de falopio y que cada óvulo sea fecundado por un espermatozoide diferente. ¿Ya? Esas son las dos situaciones. La primera, que un espermatozoide se encuentre con el óvulo y ese cigoto se divida. Y la segunda es de que la mujer ovule de manera independiente del ovario izquierdo, del ovario derecho, y que los dos sean fecundados de manera independiente. De ahí parte que el embarazo gemelar puede ser monocigoto de un cigoto. Cigoto es el óvulo fecundado. O puede ser disigótico. ¿Ya? Dos cigotos. Ok. Entonces el monocigoto es el que va a compartir todo el material genético con el hermano.
mi hermano y yo tenemos el 100% del material genético igual, porque somos monocigotos. Y el disigótico, todo por aparte. Sus características genéticas, sus características fenotípicas, todo. ¿Tienen alguna diferente. conexión ustedes emocional? No te me salté, vamos a ir a los No, mitos. paréntesis, porque es que, es un mito, eso es parte de los mitos. Sí. Ok, entonces lo vamos a dejar más Vamos a adelante. hablar después, que dice que son la telepatía, que uno No, predispone al no. otro, que siente presentimiento. Ajá. Entonces, te voy a comentar lo que dice la literatura y lo que yo he vivido como experiencia. Sí, porque yo le pregunto de tu experiencia. Ajá. ¿Ya? Ok. Entonces, los embarazos gemelares, como te digo, se abordan por separado en este caso. Por ejemplo, el disigótico es mucho más frecuente y es el que ha ido en aumento increíblemente, Ok. que es el que la mujer ovula de manera espontánea 2 óvulos y se da la fecundación por aparte. Los 2 cigotos pasan por las trompas de falopio, se implantan en la matriz y crecen de manera diferente. ¿Y por qué crees vos que se ha aumentado el número últimamente? Dígamelo usted. Por las técnicas de reproducción asistida, el uso indebido de medicamentos Claro. como el citrato de clomifeno. Doctor, mándeme algo, yo quiero salir embarazada, ya tengo 6 meses de estar intentando y entonces Forzás. me tomo, sí. Una de los riesgos de la terapia de fertilización es el embarazo gemelar. Ok, pero permíteme un momento. Yo sé, y que, ¿es posible que por esta razón salgan los siameses o no tiene nada que Claro ver? que sí. Claro que sí, y esto tiene que ver con el tiempo de división. Entonces, porque Es triste eso. es triste, porque pueden estar pegados por el cráneo, por el tórax Por la espalda. y por la espalda. Entonces, esto se debe al momento de división del cigoto. ¿Ah? Los siameses son un tipo de embarazo gemelar en donde la división del cigoto no fue completa. Porque la división puede ser completa o incompleta. La división se puede dar en los primeros 3 días. Si la división se da en los primeros 3 días, imagínate la manera más temprana. Entonces, cada gemelito va a tener su bolsa diferente, su placenta diferente y todo diferente. ¿Ya? Y cada uno va a tener su núcleo de nutrición independiente, entre más temprano se dé. Pero si se da la división del cigoto entre el 4 y 9º día, van a tener diferente bolsa, pero una placenta. Que eso fue lo que le pasó a mi hermano y a mí. Nosotros somos monocoriales, una placenta, y veníamos cada quien en su bolsa. Que te voy a contar la experiencia, Mariela de Pineda, que Dios te bendiga. Que venían en la misma bolsa, que venían en eso. No. La mujer guarda tanto las cosas que hasta hace como 2 meses nos enseñó la epicrisis del Berta Calderón. Imagínense. Y somos biamnióticos, biamnióticos monocoriales. O sea, veníamos cada uno en su bolsa y con una placenta. Quiere decir que la división del cigoto se dio entre el día número 4 y el día número 9. Pero si la división se da entre el 9 y el 13, más tardío, cada quien con su placenta y cada quien... si se da más tardío, comparten una placenta y los 2 en la misma bolsa. Interesante, qué bonito. Entonces, a medida que va pasando el tiempo, van compartiendo más. Pero si se da la división después de los 13 días, nacen pegados. Se pegan. Ahí es el Porque problema. entre más pasa el tiempo, se da la unión del espermatozoide con el óvulo. ¿Qué pasa inmediatamente? Dentro del cigoto empieza a haber una división celular. Las células comienzan en un continuo proceso de división celular. Eso se llama mórula, que se implanta alrededor del día número 8. Entonces, no es lo mismo que se dividan las células dentro de este cuarto a que se divide el cuarto en sí.
Entonces, cuando vos querés dividir el cigoto, ya con 13 días, tenés un montón de células adentro. Entonces, ¿no te ha pasado cuando vos partís el sándwich y la mortadela se te va de un lado? Sí, horrible, el tomate se reparte. No es igual. Lo mismo pasa con el cigoto. Se le lleva células del otro, Y así se está. le lleva cosas así, y entonces así se implanta el embrión. El embrión se implanta a los 8 días. A los 8 días, que quiere decir que la separación se dio con el blastocisto, el cigoto ya implantado. Entonces, donde nace un embarazo siamés. Eso siamés se puede ver en un ultrasonido, por ejemplo. Pueden notar que están pegaditos y confundir que es uno solo. ¿Se han visto casos? Y no voy a hablar de mis colegas radiólogos. Se han visto casos. El problema es de que para que vos puedas ver un siamés, imagínate en qué momento vas a hacer el ultrasonido. Cuando ya te he formado el hueso, cuando ya te he formado los órganos internos. Cuando ya muchas veces, hoy en día, gracias a Dios, la medicina materno-fetal ha dado un avance bastante fuerte. Ahorita se acaban de graduar la última camada, felicidades a los colegas, especialistas en medicina materno-fetal. Y se han dado cirugías exitosas intraútero. A eso iba a preguntar. Intraútero. ¿Pero se puede evitar que se peguen de alguna forma? Porque evitar que se pegue, me estás hablando de evitar que el cigoto se divida. Entonces, prever qué cigoto se va a dividir y qué cigoto no se va a dividir, no puedes saberlo. ¿Y por qué se divide el cigoto? Por lo que había dicho antes. Condiciones o situaciones en donde la calidad de la hormona sea deficiente. Porque un cigoto competente, con hormonas competentes, no se va a dividir. No se va a dividir. No se va a dividir. Muy bien, vamos a hacer un corte comercial y después venimos a hablar también de esos mitos. Los gemelos, ¿tienen telepatía o no? Ya regresamos. Estamos hablando de embarazos múltiples. De hecho, el doctor Javier Cantarero tiene su gemelo y yo estoy con esa curiosidad, antes de seguir en materia, ¿verdad? Ajá. Sobre si es verdad que los gemelos presienten lo que le está pasando al otro, qué es lo que comparten emocionalmente. Obviamente, pues son ADN completamente distintos, pero ¿qué es lo que comparten a nivel emocional? Mira, para empezar, los gemelos comparten ADN en un 100%. Ok. Dependiendo del tipo de embarazo gemelar. Si es monocigoto, comparten el 100% de su ADN. Si es disigótico, no comparten nada. ¿Ya? Porque cada uno, más que no comparten nada, más que lo que tienen que compartir como hermanos. Son gemelos, pero se comportan como hermanos completamente diferentes. Pero uno de los mitos es que hay una conexión más allá de lo físico o de lo genético, que científicamente eso no está descrito. No está descrito, pero en su experiencia. Entonces, yo te digo, como científico, como médico, eso no está escrito en ningún lado, pero lo he experimentado. Y es algo que comúnmente pasa con mi hermano, que hasta me ha dicho, dale pues, me dice, que nos pasa continuamente de que él piensa lo que va a decir y lo termino diciendo yo. Wow. O sea, por ejemplo, estamos en un círculo, en una plática de familia, y él tal vez piensa que va a ser un comentario X, y lo digo yo. Y es que los dos están en la medicina. Entonces, también. Sí, él es médico, mi hermano es médico general, es nutricionista. Wow, tenemos que traerlo. O a lo mejor es su hermano y me está diciendo que el doctor Javier Cantarero. Y te voy a comentar algo. Me pasó hasta hace algunos días que me dicen, doctor, pero usted no trabaja allá, usted lo acabo de ver allá, y volver a explicar la historia, que... Tienes que andar una grabadora. Sí. Entonces comparten no eso. Pasa, no está escrito, pero pasa. Lo otro es la primera vez que yo sentí
me pasó esa experiencia, yo tenía 7 años. Y no se me olvida porque, verídico, yo tenía 7 años y estábamos en recreo. Y yo no sabía dónde estaba mi hermano. Y me agarró una crisis de ansiedad, unas palpitaciones, me agarró un miedo. Y mira cómo me pongo. Y entonces me agarró una necesidad por buscar a mi hermano. Y lo fui a encontrar, ¿te acordás en uno de esos columpios que parecía un bucecito? Él estaba, mira, yo le bájate. Porque siempre he tenido una sensación de protección hacia mi hermano. Somos gemelos, pero siempre hay uno dominante y hay uno dominado. No es mentira. Él se baja y a los 15 segundos se desprendió. 2 niños que estaban ahí sufrieron cortaduras y todo, accidentes. ¡Ay, Dios mío! Y entonces, ese tipo de experiencias fuertes han pasado en una que otra vez. Por eso es de que cuando yo me siento bastante angustiado con mi hermano, entonces yo ya sé. Entonces ya a estas alturas del campeonato ya no es algo que a mí me extrañe o me alarme, Claro. pero cualquiera te podría decir, es el sentimiento de protección. Es el sentimiento porque mi hermano es 2 minutos menor que yo. Pero yo siempre lo veo como mi hermanito. Siempre lo siento como esa persona a la que yo tengo que proteger. Vos sos el primogénito, por decirlo así. Por decirlo así. Por dos minutos. Y es como que entre los dos se ha creado la cultura. Él acude a mí, él siempre me consulta, o a veces le consulto a él, pero es algo como que no se puede evitar, ¿me entiendes? El sentimiento de protección. Es algo muy, yo siento espiritual, es algo, es